Oh Júpiter y Marte y todos los dioses que levantasteis el Imperio Romano para gobernar el mundo, yo os invoco y os ruego que preservéis esta prosperidad, esta paz, ahora y en el futuro. En el año 14, plegarias como esta se oían por los vastos dominios gobernados por Roma. Porque en ese año, el imperio se hallaba al borde del abismo. Había muerto el emperador Augusto. Augusto había sido una figura imponente. Acabó con un siglo de guerra civil. Presidió 40 años de paz y prosperidad internas y tuvo la visión suficiente para forjar el poder que mantuvo unido al imperio. Pero la paz de Augusto se cobró su tributo. Al término de su vida, después de haber gobernado como un monarca y fundado una dinastía que estaba agobiada por las tensiones, Augusto había eclipsado al Senado. Sus herederos, Tiberio, Calígula y Claudio, fueron hombres que gobernaron Roma durante años de terror político, locura imperial y asesinatos. Por otra parte, en la lejanía había nacido una nueva religión que un día engulliría el mismo imperio. Los años que siguieron fueron años de aflicción que pusieron a prueba la resistencia de súbditos y ciudadanos, soldados y esclavos, los hombres y mujeres del Imperio Romano en el siglo I. Años de aflicción. ¡Qué milagro! Ahora podemos navegar hasta Hispania en tan solo 4 días. Llegar a la Galia en 3 días. Y podemos alcanzar África con una brisa suave en solo una noche. A medida que iba transcurriendo el siglo I, los observadores no cabían en su asombro al ver que cada vez el mundo se hacía más pequeño. Es increíble. Pero incluso Egipto está a solo 7 días de viaje. El imperio que Augusto había dejado tras él era mucho más que una colección de tierras conquistadas. Constituía una sociedad extensa con un comercio activo y frecuentes viajes. En el año 14, las gentes de lo que hoy en día es Francia, Turquía, Siria, Grecia, España y el norte de África formaban parte de Roma. Contribuían a su bienestar y se beneficiaban de su protección. Pero a la muerte de Augusto, la familia de Roma también incluía algunos miembros problemáticos. Egipto, conquistado unos 45 años antes, seguía siendo una tierra exótica con un poder inquietante. Judea, añadida medio siglo antes, era un polvorín. Y en Germania, las tribus locales se resistían a ser plenamente romanizadas. Y estaba Britania. Julio César había proclamado orgullosamente que la isla formaba parte del imperio, pero no era así totalmente. A la muerte de Augusto, Britania seguía desafiantemente fuera de su alcance. En su lecho de muerte, Augusto asumió un aire filosófico. ¿He representado bien mi papel en esta comedia de la vida?, preguntó. La respuesta, un rotundo sí. El Senado declaró que Augusto era un dios, y al entrar en la leyenda pasó la antorcha del gobierno a un hombre que había permanecido 50 años aguardando en la sombra, su hijastro Tiberio. Los años de espera también lo habían sido de sacrificio. Tiberio había estado felizmente casado, pero se había visto obligado a divorciarse de su mujer para contraer matrimonio con la hija del emperador. Tiberio acató la orden de Augusto, pero sus biógrafos nos dicen que ya nunca volvería a ser el mismo. Tiberio había amado a su esposa. Después del divorcio, lamentó haberla apartado y la angustia se apoderó de su alma. La única vez que la vio,
la observó con ojos tan desorbitados que se designó a un oficial para impedir que se acercara a él. A pesar de su sacrificio, Tiberio se sentía rechazado. Augusto solo lo eligió después de la muerte de sus herederos preferidos, y aún así, la posición de Tiberio era insegura, ya que el Senado recelaba. Sus miembros necesitaban un líder, pero odiaban la monarquía, y muchos rechazaban la vuelta al sistema hereditario. La situación de Tiberio era imposible. En realidad, no esperaba convertirse en emperador. No era la primera elección de Augusto. Tampoco era Augusto. No había tenido los éxitos de este. Las negociaciones de sus funciones, con relación a aquellos que eran sus iguales, fue muy difícil. En la Cámara del Senado se palpaba la tensión mientras se leía el testamento de Augusto. Tiberio se movió con cautela al reclamar su legado, y no se manifestó con claridad. ¿Tiberio asumirá plenos poderes imperiales?, preguntaron los senadores. No, respondió él. ¿Qué rama del gobierno controlarás?, preguntó un senador. Tiberio permaneció en silencio. ¿Cuánto tiempo seguirá Roma acéfala?, demandó otro. Claro que Tiberio quería el poder. La excusa para comportarse tal como lo hizo era que así lo había hecho Augusto. Intentaba parecerse a él con todas sus fuerzas. Augusto había conseguido el poder rechazándolo, y Tiberio creía que debía hacer lo mismo. Pero, curiosamente, de alguna forma sutil, y se equivocó. Rechazó demasiado. No convenció a nadie de que su negativa era genuina. Y con ello despertó resentimientos. Mientras Tiberio intentaba torpemente definir su papel, fuera de Roma se produjeron unos acontecimientos de resultados nefastos. Llegó un mensaje de las provincias. 2 ejércitos de la frontera norte se negaban a obedecer órdenes. Había empezado entre las legiones de las actuales Hungría y Austria, a 10 días de marcha de Roma. Un soldado descontento manifestó la amarga realidad de la vida en el ejército. Y montando una tribuna de tierra, avivó el fuego del resentimiento. Hombres viejos que están soportando 30 y 40 años de servicio, muchos de ellos incluso, han perdido alguna extremidad. Y a pesar de ello, no terminan licenciándose, siguen haciendo el mismo trabajo con otro nombre. Y si por casualidad alguno sobrevive, es arrastrado hasta los confines de la tierra y se le paga con una ciénaga o con una ladera montañosa estéril. Por Hércules, la vida en la legión es brutal y no reporta ningún beneficio. Gradualmente las quejas fueron haciendo mella. Los soldados empezaron a mostrar sus cicatrices. Algunos se dedicaron al pillaje, asesinaban a los oficiales, y con las palabras desafiantes resonando en el aire, la rebelión iba ganando fuerza. ¿Por qué tenéis que obedecer como esclavos? ¿Cuándo os atreveréis a exigir la recompensa si no es con un nuevo y vacilante emperador? Era la peor pesadilla de Roma y exigía que la familia imperial le prestara atención. Con el nuevo emperador ocupado en la capital, otro miembro de la familia fue enviado a sofocar la rebelión. Se llamaba Germánico. Era joven, carismático y querido por los soldados como hombre de las legiones. Su esposa incluso había dado a luz en un puesto avanzado del ejército, y el hijo de 2 años de la pareja vestía un pequeño uniforme. Los soldados le llamaban Caliga, que quería decir botita, y de ahí Calígula. El muchacho era el favorito de los legionarios romanos, su mascota imperial. Cuando Germánico y su familia llegaron al campamento rebelde, era evidente que les esperaba más violencia. Su vida corría peligro. Germánico consultó con sus consejeros. Con lágrimas en los ojos, suplicó a su esposa que buscara refugio en una tribu cercana. Ella aceptó, marchando con el pequeño Calígula en sus brazos. Unos años después, el historiador Tácito narró el episodio. Se fue un grupo de desdichadas mujeres. La esposa del comandante, una refugiada, estrechando a su hijo contra su pecho,
rodeada por las llorosas esposas de sus camaradas. Los llantos fueron oídos por los soldados que salieron de sus tiendas. Avergonzados sintieron lástima por ella y pensaron en sus antepasados y en su hijo, una criatura nacida y criada entre las tiendas. Suplicaron, insistieron que volviera. Se quebró la unidad de los rebeldes. Germánico se convirtió en un héroe y Calígula y su madre regresaron al campamento. Calígula, de niño, en plena rebelión, tuvo ocasión de comprobar la gran importancia de la lealtad del ejército. Además, él había sido el favorito de los soldados y pudo apreciar la lealtad que el ejército sentía por la familia imperial en Roma. Y también pudo ver lo que ocurría si no se satisfacían las aspiraciones de los soldados. No mantendrían su lealtad. Calígula vio que la lealtad del ejército era la médula de la fuerza imperial. Pero los hechos le enseñaron a Calígula otra lección aún más negra. La popularidad podía ser algo muy peligroso. 5 años después, Germánico, el padre de Calígula, yacía en su lecho de muerte. Se creía que había sido envenenado por orden del emperador. Tiberio insistió en que no había participado en la muerte de Germánico, pero tampoco lloró su muerte, ya que sabía que los favoritos del pueblo podían ser tan peligrosos como las rebeliones del ejército y la supervivencia exigía una vigilancia brutal. Gobernar Roma, reflexionaba Tiberio, es como coger a un lobo por las orejas. Esa realidad acechó a la familia imperial durante generaciones. Debo ir a tomar un baño. Sí, es la hora. Cogeré unas toallas. Corro para alcanzar a los demás y le digo a todos y a cada uno de ellos, ¿cómo estáis? Disfrutad del baño, disfrutad de la cena. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos los días a media tarde, gran cantidad de gente por todo el imperio terminaba su jornada laboral y se dirigía a los baños. Se acabó el trabajo y también las preocupaciones. Canto las glorias de los baños, adornados con brillantes azulejos. La mayoría de los baños eran grandes y muy agradables, y en ellos las clases sociales se mezclaban en uno de los ritos más unificadores de la vida romana. Incluían zonas al aire libre para la práctica de ejercicios, puestos para la venta de comida y ruidosos sirvientes que ofrecían cualquier servicio. Me moriría si el silencio fuera tan necesario para estudiar como dicen. Vivo justo encima de la casa de baños. El filósofo Séneca consideraba su casa de baños con una mezcla de sentimientos encontrados. Imagina todas las voces odiosas que oigo. Cuando los hombres musculosos hacen ejercicios con sus pesas de plomo, oigo sus quejidos y su respiración entrecortada. O cuando entra alguien para que le den un vulgar masaje, oigo los golpes de las manos en la espalda. Y a eso añade los que saltan a la piscina con gran estrépito. Además de ellos, que por lo menos hablan normalmente, imagina los que arrancan los pelos, siempre gritando para atraer a algún cliente, y nunca se callan, excepto cuando hacen llorar a otro. Después de pasar varias horas en ese turbulento ambiente, los romanos acomodados volvían a su casa para terminar la velada con sus amigos. Los menos privilegiados se reunían en puestos de la calle. Pero todos los romanos disfrutaban de los rituales de la noche como un elemento esencial de la vida. Los baños, el vino y el sexo echan a perder nuestro cuerpo. Pero ¿qué hace que la vida merezca vivirse si no es el sexo, el vino y los baños? Lejos de la curiosidad pública, el primer sucesor de Augusto vivía sumergido en la melancolía. El emperador Tiberio ya tenía 55 años cuando heredó Roma de su padrastro. Y era un hombre terco y cínico. Amargado por sus años de oscuridad, Tiberio odiaba a los cortesanos que le habían despreciado. Repudiaba sus intrigas y sus modales serviles.
hombres dignos de ser esclavos, murmuraba al salir de la casa del Senado. Muchos senadores no tenían en mayor estima a Tiberio. Llegaron a odiarle por sus enigmáticos deseos y sus cambios de humor impredecibles. Lo que realmente les molestaba es que exigía su servilismo y al mismo tiempo fingía tratarles como a sus iguales. Oh, no seáis serviles, no me halaguéis, no quiero que me aduléis. Pero era evidente para ellos que, a menos que le adularan, a menos que se comportaran como esclavos, él no se sentiría feliz. Por eso le llamaban hipócrita. Con el mutuo desprecio existente entre los senadores y Tiberio, el emperador buscó consejo fuera del Senado, en un oficial de caballería llamado Sejano. Un hombre al que el historiador Tácito llamó un embaucador de pueblo. Sejano era descarado y tenía una gran resistencia física. Parecía honorable, pero en su interior ocultaba una naturaleza codiciosa. Debe recordarse que los romanos eran extraordinariamente snobs. No se oponían en absoluto a la movilidad social, pero odiaban a los arribistas, a los que consideraban que llegaban al poder no por sus méritos, sino por engañar al sistema. Se arrastraban como gusanos para ganarse el favor de los emperadores y con engaños llegaban a ocupar una alta posición social. Tiberio le dio a su nuevo amigo Sejano el mando de la Guardia Pretoriana, un batallón de élite creado para mantener el orden y proteger al emperador. Sejano concentró sus tropas en un solo campamento. Al estar alojadas en un solo lugar, dice Tácito, la Guardia acrecentó la influencia política de Sejano. Cuando el campamento estuvo terminado, buscó el afecto de sus soldados, hablando personalmente con cada uno de ellos. Él mismo eligió a los comandantes y a los senadores les ofrecía un cargo o un puesto provincial para aquellos que le apoyasen. Tiberio le ofreció a su ayudante los más altos honores. Abiertamente elogiaba a Sejano llamándolo el socio de mis tareas, y Sejano se recreaba con la confianza del emperador. La utilizaba para abrirse camino y conseguir más poder personal, subyugando a Roma en un reinado de terror que la retrotraía a su pasado más oscuro. Germánico, el héroe de la rebelión del ejército, estaba muerto, y Sejano decía que la familia del fallecido conspiraba para hacerse con el poder. La viuda de Germánico fue separada de sus hijos y enviada al exilio. En Roma, el joven Calígula se libró de la represalia, pero sus hermanos mayores corrieron peor suerte. Suetonio describe su destino. Ambos fueron juzgados por traición y condenados a muerte. A uno de ellos, en los sótanos del Palacio Imperial, el hambre le llevó a comerse el relleno de su almohada. Se cree que el otro se suicidó cuando el verdugo le mostró el lazo y los ganchos para arrastrar su cadáver por la ciudad. Sus destrozados cadáveres estaban tan esparcidos que fue muy difícil recogerlos. Eso fue lo peor del sistema que estableció Augusto. Era un sistema que solo era tan fuerte como el miembro masculino de la familia que llegaba al poder, emocional y físicamente. Y a pesar de que hubo personajes impresionantes, especialmente Augusto, quien asumió dicho papel, hubo otros que tenían grandes problemas. Y las causas hay que buscarlas en el hecho de vivir en ese palacio en el que la gente constantemente rivalizaba por conseguir un mayor poder y los favores del emperador. Sejano, el ayudante del emperador, muy pronto amplió sus purgas. Instauró los juicios por traición. Los rivales eran comúnmente condenados y, según Tácito, ejecutados. Eran tiempos de corrupción, codicia y servilismo. No solo la élite se sentía insegura en su posición, incluso los oficiales de menor rango competían para realizar actos serviles y execrables. Apenas una década después de la muerte de Augusto, la dinastía que había fundado le fallaba a Roma. El ya anciano Tiberio no quería o no podía poner fin a las purgas.
¿Dónde estaba Tiberio cuando los juicios, persecuciones y otras atrocidades tenían lugar a finales de su reinado? Es difícil de decir. Se había alejado de la ciudad porque estaba cansado de la capital y de su política. Tal vez tuvo conocimiento de algunos de los juicios que tuvieron lugar, aunque puede que no supiera nada. Es posible que hubiera sido engañado. ¿Cómo saberlo? Es muy difícil decirlo. En el año 26, asqueado y sintiéndose inseguro, Tiberio dio la espalda a Roma y se retiró a la isla de Capri, un aislado refugio que le ofrecía seguridad ante sus enemigos y diversión a su atribulada mente. Una vez en Capri, preparó salones para sus deseos más depravados. En una de las 12 villas de los acantilados, Tiberio buscó consuelo en la astrología, el vino y, según Suetonio, su chismoso biógrafo, en toda clase de desenfrenos. Se procuraba grupos de chicas y chicos conocidos por su inventiva sexual. Realizaban sus depravados actos ante él para despertar su dormido deseo. Decoró las habitaciones con pinturas eróticas, estatuillas y pornografía egipcia, para que supieran lo que se esperaba de ellos. Solo Sejano podía acceder regularmente al recluido emperador. Después de la muerte del único hijo de Tiberio, solo Sejano gozó de la confianza del emperador. En Roma asumió todos los poderes de su patrón ausente y gobernó con creciente autonomía. Parece que Sejano pretendía usurpar todo el poder del emperador. Sejano había maquinado claramente para ocupar el lugar del emperador. No hay duda alguna. Y había orquestado campañas contra miembros de la familia imperial. Es muy difícil saber cuál fue la causa de su ruina, porque no tenemos ningún relato completo de los hechos. En el año 31, los acontecimientos dieron un giro sorprendente. De repente, Sejano perdió el favor de Tiberio y este acogió a Calígula, el único miembro superviviente de la familia imperial. Tiberio llamó a Calígula a Capri. Luego envió un mensaje secreto al Senado condenando a Sejano. El historiador Casio Dio narra la historia como se la contaron a él. Al amanecer, el agente del emperador subió por la colina donde el Senado estaba reunido en un templo de Apolo. Encontró a Sejano fuera. Le consoló con mentiras, diciéndole que estaba a punto de ser nombrado sucesor del emperador. Exaltado, Sejano entró corriendo en el templo. Mientras el agente del emperador desaparecía discretamente, la carta de Tiberio estaba siendo leída en voz alta. Línea tras línea condenaba a Sejano. Lentamente los senadores se fueron alejando de él. El presidente del Senado llamó a Sejano, pero este no obedeció porque nunca había cumplido órdenes. Fue llamado una segunda y luego una tercera vez. Luego, el presidente le dijo: «Sejano, ven aquí». Este respondió desconcertado: «¿Me estás llamando a mí?». A él, a quien habían adorado, ahora ordenaban su ejecución. Sejano fue estrangulado y su cuerpo arrojado al río Tíber. En una época de emperadores, la violencia era el único recurso de los ofendidos y la brutalidad acechaba muy cerca de la superficie. Lo que podemos deducir de la caída de Sejano es que nadie estaba seguro en la corte. Era una forma de gobierno reservada. Personajes sin escrúpulos perseguían el poder porque ambicionaban ejercerlo, pero nadie podía estar seguro ni controlando ese poder. El emperador podía golpear a cualquiera sin previo aviso. Tiberio continuaba gobernando desde Capri. Todos sus rivales habían sido destruidos, pero también la posibilidad de garantizar la sucesión. En sus últimos años, Tiberio, cansado y distante, sabía que su único sucesor con vida era Calígula.
al oficial al mando de los impuestos. Ya han pasado casi 2 años desde que Apolonio se fue con mi dote y me dejó con una niña que concebimos en la mayor pobreza. A pesar de que con frecuencia los emperadores se deshacían de sus enemigos políticos, millones de personas anónimas de todo el imperio llevaban una vida menos azarosa. Pagaban sus impuestos, luchaban por mantener a su familia y cuando surgía algún problema, acudían a los administradores romanos en busca de ayuda. Mi marido ha viajado en barco hasta Alejandría y allí se ha unido a otra mujer. Le ha dicho a su padre que venda nuestra casa. Ya que ni siquiera tengo para comer, te ruego que le ordenes que se presente ante ti y le obligues a devolverme la dote para cubrir las necesidades de la vida. Muchos vivían al borde de la ruina. En pueblos y ciudades, en Egipto, Italia y por todo el Mediterráneo, tenían que soportar calles sucias, distintas enfermedades y una hambruna recurrente. Los emperadores intentaban aliviar los sufrimientos ofreciendo grano gratis a 250.000 de romanos, pero ni siquiera eso era suficiente. Para muchos de los pobres anónimos, alimentar a sus familias era una tarea imposible, especialmente en la provincia romana de Judea, el actual Israel. Allí, en la franja desértica del imperio, la seca tierra daba unas pobres cosechas y los impuestos romanos se sumaban a la carga. Los judíos de Judea eran fervientemente religiosos. Entre ellos había una familia originaria de un pueblo cercano al mar de Galilea. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo, y todos fueron a empadronarse, cada uno en su ciudad. Mucho antes del ascenso de Tiberio al poder, Augusto había ordenado un censo. Era una tarea enorme. Desde la Galia a Egipto, desde Asia a Judea, millones se registraron ante los oficiales romanos. Y José también fue de la ciudad de Nazaret en Galilea para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. José era un carpintero judío. Si el nacimiento de su hijo llamó la atención de Roma, solo fue como un mero dato estadístico. Pero Jesús, que fue creciendo ayudando a su padre en su oficio, dejaría un legado más perdurable que el de Augusto. Un legado que fue posible gracias a la extraordinaria agitación del siglo I. En ese rincón del imperio, en ese momento de su historia, Judea era presa de la agitación. La población se había dividido en facciones hostiles. Predicadores y profetas deambulaban por la campiña atrayendo a la emocionada muchedumbre. A la edad de 30 años, Jesús se unió a uno de esos grupos y fue bautizado en el río Jordán. Muy pronto Jesús empezó a predicar. Al igual que otros predicadores de su época, iba de pueblo en pueblo, llevando su mensaje a las casas y las sinagogas de los pobres de Judea. Nadie puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por lo que habéis de comer o de beber, ni por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El Imperio Romano proporciona el contexto histórico para las palabras y obras de Jesús. Y si no se tiene en cuenta dicho contexto, gran parte de lo que sabemos o creemos saber acerca de Jesús sería inescrutable. Jesús hablaba de la ley de Dios. Hablaba del alivio y esperanza para los pobres, los desposeídos y los desheredados.
Hablaba con mucha gente que encajaba en esta descripción y les decía que Dios iba a hacer algo para remediar la situación, que Dios ya estaba haciéndolo en aquel momento. Las palabras de Jesús de un reino mayor que el de Roma cautivaban a sus seguidores. Pero la sorprendente afirmación de sus discípulos de que Jesús era literalmente el Hijo de Dios ofendió a muchos. Y sus exigentes términos amenazaban con destruir miles de años de tradición social. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre. Incluso la gente de su propio pueblo se sentía ultrajada. Echaron a Jesús de la aldea, lo llevaron hasta un acantilado y amenazaron con tirarlo a él. Pero escapó. Su ministerio continuó avivando el fuego. Jesús decía cosas sorprendentes. Por ejemplo, a un joven que se acercó a él y le dijo: «Quiero seguirte, pero antes debo enterrar a mis padres». Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme a mí». Eran palabras provocadoras en un periodo en el que la responsabilidad filial de un hijo de enterrar a sus padres era fundamental. Por el año 33, Jesús viajó a la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua. Se unió a los muchos peregrinos que habían llegado de todo el mundo. Peregrinos que llegaban con dinero extranjero, buscando animales para sacrificar en el templo de Jerusalén. Jesús estaba horrorizado. Él creía que el comercio profanaba el lugar sagrado. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas. Y haciendo un azote con cuerdas, los arrojó a todos del templo. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre una casa de contratación». El estallido de ira enfureció a los líderes religiosos, pero lo que aún era peor, amenazaba con desequilibrar la precaria estabilidad política impuesta por Roma. Jesús fue detenido, probablemente por subversión política. Para Poncio Pilatos, el gobernador romano, la sentencia fue evidente: crucifixión. Creo que es importante considerar la historia de Jesús desde el punto de vista romano. ¿Qué significaba la crucifixión de Jesús? Significaba que justamente mediante un proceso justo se habían librado de un agitador político, un delincuente, manteniendo así la paz romana, la estabilidad y el orden social. ¿Pero qué hicieron los cristianos? Le dieron la vuelta y convirtieron a este delincuente, a quien los romanos justamente habían condenado a muerte, en su héroe y su Dios a quien adoraron. Los romanos lo entendieron. Los romanos reconocían la subversión política en cuanto la veían. La decisión de ejecutar a Jesús fue el comienzo de una religión que un día subsumiría al Imperio Romano y tendría resonancia durante milenios. Pero el hombre que ordenó la crucifixión cayó rápidamente en desgracia. La mala administración de Poncio Pilatos pronto llevó a Judea al borde de la revuelta. El gobernador romano tuvo que volver a Roma tras haber fracasado en su tarea. Sin embargo, el destino le ahorró la censura imperial, ya que cuando emprendió el camino de Roma, Tiberio falleció. En los baños no hay forma de escapar de Menógenes. Si coges unas toallas, él dirá que son más blancas que la nieve, aunque es posible que estén más sucias que el regazo de un bebé. Mientras te peinas los cabellos que te quedan, él te dirá que te pareces a Aquiles. Lo elogiará todo, se maravillará ante todo hasta que, agotado por sus aburridos esfuerzos, le invites a tu casa. Las bufonadas de los romanos, conscientes de su clase social, encantaban a los antiguos humoristas. En algunos círculos, conseguir mediante engaños ser invitado a la mesa de un hombre rico era un ritual cotidiano. No conseguirlo, la desgracia social. Mi amigo jura que jamás ha cenado en su casa, y es cierto.
No come a menos que le inviten. La cena era un acto casi artístico. Los romanos de clase alta se recostaban en divanes y eran servidos por esclavos. Disfrutaban de la música, la poesía y una gran variedad de manjares. Pero los romanos más modestos disfrutaban de pasatiempos más humildes, como muestran las pintadas garabateadas hace 2000 años como diálogos cómicos. Posadero, quiero pagar la cuenta. Me debes una moneda por el vino, una por el pan y 2 por haberlo disfrutado. De acuerdo. La muchacha que has traído cuenta 8 monedas. Sí. Y el heno de tu mula son 2 más. Esa maldita mula será mi ruina. En el año 37, el imperio gozaba de un ambiente más alegre, ya que Calígula, de 25 años, se había convertido en el emperador. Al asumir el poder, Calígula satisfizo los deseos del pueblo romano, o debería decir de todo el mundo. Calígula había sufrido las intrigas palaciegas. Siendo el único superviviente de un padre muy carismático y la antigua mascota del ejército de Roma, muchos esperaban que aportara una nueva energía a la triste ciudad. Al principio, Calígula estuvo a la altura de las esperanzas. Llamó a los exiliados y presidió una hoguera en la que ceremonialmente quemó las transcripciones de los juicios por traición de su predecesor. Pero pronto Calígula empezó a mostrar una conducta excéntrica e inquietante. 2 años después de haber asumido el poder, condujo su ejército al norte. Cuando llegó al mar, el emperador se preparó para invadir Britania, la tierra que se le resistió a Julio César. Luego, inexplicablemente, Calígula ordenó a las legiones que recogieran conchas de mar. ¿Qué ocurre cuando Calígula va hasta el Mar del Norte y empieza a recoger conchas de mar? Calígula había estado seriamente enfermo el año anterior. Es posible que padeciera alguna enfermedad como encefalitis. También hay razones para creer que la familia era portadora de alguna enfermedad hereditaria y que Calígula padecía lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar. La tiranía descendió sobre Roma a medida que los caprichos de Calígula se convirtieron en auténticas abominaciones. En cierta ocasión, durante un ritual sagrado, Calígula tenía que ofrecer un animal a los dioses. Pero al levantar el mazo para matar al animal, por capricho lo dejó caer sobre un sacerdote que estaba a su lado. El hombre murió al instante. Calígula vestía togas de seda adornadas de pedrería. Obligaba a los senadores a arrastrarse por el suelo y besarle los pies. Abiertamente seducía a sus esposas en las cenas y en los postres comentaba el comportamiento sexual de las mujeres. No hay duda de que Calígula era un hombre raro, grotesco, y es muy posible que clínicamente loco. Su reinado muestra los peligros de la monarquía hereditaria, del sistema que había fundado Augusto. La monarquía militar de Augusto funcionó, no hay duda de ello. Pero su peligro radicaba en que si se empleaba un sistema hereditario, no se podía garantizar que el gobernante fuera eficiente. Y sin duda, en el caso de Calígula, encontramos un emperador que era un desastre. El desastroso Calígula puso a la élite romana de rodillas y a otros súbditos romanos al borde de la desesperación. En Roma, al otro lado del Tíber, había un importante barrio judío. El erudito judío Filo pertenecía a una de las muchas minorías religiosas del imperio. La mayoría de los grupos, en casi todos los tiempos, habían disfrutado de una asombrosa libertad. Los judíos eran un ejemplo. La mayoría de ellos eran romanos. Habían llegado a Italia como prisioneros de guerra y sus amos les habían concedido la libertad, pero no se vieron obligados a traicionar las costumbres de sus antepasados. Cuando Augusto distribuía grano y dinero, los judíos recibían lo mismo que los demás.
Pero Calígula no era Augusto. En el año 39, en Alejandría, Egipto, la ciudad de Filo, se puso fin a la tolerancia. Los no judíos colocaron estatuas de dioses griegos en las sinagogas. Cuando los judíos, ofendidos, las derribaron, estalló la violencia. La multitud nos atacó y entró en nuestras casas, echando a la calle a sus habitantes. Grandes hordas de hombres destruyeron las casas de reunión, incendiando lo que encontraban a su paso en su furor maníaco y sin sentido. Encerraron en rediles a hombres, mujeres y niños como si fueran ganado, dejando que murieran de hambre o asfixiados. Y los que aún quedaban con vida les ataban correas a los tobillos y los arrastraban por el mercado, saltando sobre ellos y profanando sus cadáveres. Fue una horripilante tragedia que llegó en un momento muy desafortunado. Solo el emperador podía mediar en tales desastres, pero a Calígula no le importaba. Filo y algunos compañeros judíos querían solicitar una audiencia. Viajaron desde el norte de Egipto hasta Roma. Pero cuando estuvieron ante la presencia de Calígula, supieron que su misión fracasaría. Cuando nos llevaron ante su presencia, nos inclinamos hasta el suelo en señal de humildad y le ofrecimos nuestras manos, llamándole el más santo emperador. Gruñendo y refunfuñando nos dijo: «Vosotros sois los que odiáis a Dios». El emperador estaba inspeccionando una villa que estaba siendo restaurada. Calígula entraba y salía del interior de la misma mientras los enviados judíos se esforzaban por mantenerse a su paso. Le seguimos de cerca arriba y abajo mientras nuestros enemigos se burlaban de nosotros. Cuando hubo dado algunas órdenes referentes al edificio, nos hizo una solemne pregunta: ¿por qué no coméis cerdo? Nuestros adversarios se echaron a reír. Empezamos a hablar, pero al ver que nuestros argumentos eran motivo de burla y escarnio, dejamos de intentarlo, ya que solo podíamos esperar la muerte. Filo y sus compañeros no fueron ejecutados, pero tampoco consiguieron nada. Cuando los hombres se consolaban mutuamente en su alojamiento, se vieron consternados con otro golpe. Recibieron noticias de que Calígula había ordenado una estatua de sí mismo como Dios y que había planeado colocarla en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de los judíos de todo el mundo. Era el peor sacrilegio y, sin duda, causaría nuevos brotes de violencia. Los que vivían en la ciudad santa, como si respondieran a una sola señal, abandonaron su hogar y corrieron como uno solo hasta el campamento del gobernador romano. Filo dice que los ancianos dijeron que preferían morir allí mismo antes que ver su templo profanado. Pero su sacrificio no fue necesario. Los judíos no eran los únicos a los que Calígula había pisoteado más allá de sus fuerzas. En Roma, poco después de que llegara su petición, el emperador pagó por sus fechorías. Calígula acabó siendo asesinado por sus consejeros más cercanos. Yo, un honrado veterano licenciado, he hecho mi testamento. He ordenado que se le conceda la libertad a mis 2 esclavas de más de 30 años de edad. Aquí descansa una sirvienta libre. Este monumento demuestra la armonía que compartía con su ama y su esposo. Buenos deseos y adiós. La esclavitud era una institución injuriosa y degradante, y arrastraba una larga historia en el mundo antiguo. Sin embargo, en Roma, la esclavitud tenía una característica extraordinaria: la manumisión. Los amos romanos concedían la libertad a sus esclavos con considerable frecuencia. Los antiguos esclavos podían trabajar de artesanos, comadronas y comerciantes. A veces alcanzaban cierta riqueza. Pero en un mundo tan consciente de la clase social como era Roma, incluso los libertos encontraban el estigma de la esclavitud difícil de borrar. Nos acercamos a la casa. En la entrada había un portero que desvainaba guisantes en un recipiente de plata.
Colgada encima de la puerta, una urraca daba la bienvenida a los invitados desde su jaula de oro. Petronio, el noble romano, tenía un instinto innato para la sátira. En su novela El Satiricón, Petronio satirizaba el estilo de vida de los libertos, describiendo una cena vulgar con los ojos de un invitado ficticio. Llegamos al comedor. Unos muchachos egipcios vertieron agua fresca en nuestras manos, mientras otros se ocupaban de los pies, quitando los padrastros con precisión. Empecé a hablar con mi vecino. ¿Quién es esa mujer que va de un lado para otro? La esposa del anfitrión, me contestó. Cuenta su dinero por talentos. Pero ten cuidado, no desprecies a los otros libertos que hay por aquí. También son muy ricos. ¿Ves a ese de ahí reclinado en el diván? Hoy vale más de 800.000. Hace muy poco que es liberto. No hace mucho transportaba leña a la espalda. El Satiricón de Petronio repasa maravillosamente bien toda clase de prejuicios sociales. En un momento en el que uno de los grandes fenómenos del siglo I después de Cristo es la ascensión de los libertos, el deseo de estos es parecerse a los auténticos romanos. Los personajes de la obra de Petronio son todos esos ex-esclavos que pretenden parecerse a los romanos. Comen como los romanos, se bañan con los romanos, intentan citar fragmentos de la antigua literatura, de la mitología, como si fueran romanos. Y siempre se equivocan. Fracasan socialmente de forma que un aristócrata romano como Petronio puede reírse de ellos. En la familia imperial, otro personaje era el centro de las burlas. Se llamaba Claudio. En su infancia, el cuerpo de Claudio se vio atormentado por una misteriosa enfermedad. Para vergüenza de su familia, nos cuenta Suetonio, su biógrafo, Claudio quedó desfigurado para el resto de su vida. Cuando caminaba, se le combaban las rodillas. Tenía una risa indecente y, lo que aún era más repugnante, cuando se enfadaba, la saliva salía disparada de su boca. La nariz le goteaba, tropezaba con la lengua al hablar y balanceaba la cabeza con el más mínimo esfuerzo. Claudio era el blanco de todas las burlas. Cuando se quedaba dormido después de cenar, los invitados le tiraban comida. Le ponían sandalias en las manos y estallaban en risas cuando Claudio se despertaba y se rascaba la cara con ellas. Pero en el año 41, las risas cesaron de repente. Después del asesinato del emperador Calígula, Claudio era el único heredero vivo de Augusto. Excluido por aquellos que conspiraban contra Calígula, Claudio se retiró a sus aposentos. No mucho después, tras la noticia del asesinato, salió sigilosamente, aterrorizado. Llegó a un solario y se ocultó tras unas cortinas. Un soldado vio los pies. Claudio cayó de rodillas aterrorizado, pero el soldado le reconoció y le saludó como emperador. Para nosotros, Claudio es un personaje que nos inspira compasión. Y en parte se debe a que sus contemporáneos lo convirtieron en una figura ridícula. Lo que nos invita a intentar ver más allá del objeto de sus burlas para encontrar a un personaje muy serio que quería hacer algo sensato. Claudio sorprendió a todo el mundo. El inverosímil emperador se levantaba todas las madrugadas, justo pasada la medianoche, para empezar a trabajar. Aprobó leyes para proteger a los esclavos enfermos, dio más privilegios a las mujeres, pedía disculpas a los demandantes por la falta de sillas. Esta conducta, escribió Suetonio, le ganó las simpatías del pueblo. Los gestos sorprendentes eran seguidos por actos asombrosos. Triunfando donde fracasó el gran Julio César, por fin Claudio estableció el gobierno romano en Britania. Fue la anexión más importante del imperio desde la muerte de Augusto. Pero hubo más. Durante siglos, el Senado romano se había opuesto a la entrada de ciudadanos que no fueran romanos.
En el año 48, Claudio defendió que se sentaran con ellos hombres de la Galia, la actual Francia. ¿Por qué cayeron Esparta y Atenas, tan poderosas con las armas, si no es porque mantuvieron a sus súbditos segregados? Ahora que la Galia se ha unido a nosotros en matrimonio y cultura, permitamos que sumen su oro y su riqueza a la nuestra en vez de quedársela para ellos. Lo que hagamos hoy servirá de ejemplo para el futuro. La vieja guardia se mostró desafiante. Estaba dispuesto, comentó un senador, a ver a griegos, galos, españoles y británicos llevando la toga. Pero Claudio ganó la batalla. El imperio dio otro paso hacia la integración. Fue una victoria rotunda, aunque iría seguida de grandes sufrimientos, porque Claudio no era menos vulnerable a las intrigas que aquellos que le habían precedido. Realmente, nos dice Tácito, todavía lo era más. Y esto puso fin a su ignorancia de los asuntos domésticos. A los ojos de mucha gente, el punto débil de Claudio era su esposa, Mesalina. El emperador la adoraba, pero ella no le correspondía. En vez de ello, Mesalina satisfacía su pasión por el lujo y por sus aventuras con los sirvientes del palacio. Claudio siempre cerraba los ojos. Pero en el año 48, las aventuras de Mesalina se volvieron siniestras. Tenía un nuevo amante, esta vez un noble, y se creía que su aventura contenía el embrión de un golpe de estado. «Actúa presto», le dijo un leal liberto a Claudio, «o su nuevo hombre controlará Roma». Claudio corrió a la capital y ordenó a sus guardias que mataran al amante de Mesalina. La mujer del emperador huyó a la villa de un amigo para preparar las súplicas. La ira de Claudio empezó a desvanecerse, pero su liberto no corrió ningún riesgo. Le dijo a los guardias y a su comandante que mataran a Mesalina. Se eligió un liberto para hacerlo. Adelantándose a los oficiales, la encontró acurrucada en el suelo con su madre sentada a su lado. Esta, con frecuencia, había desaprobado la conducta de su hija, pero ahora le invadía la compasión. La vida ha pasado, dijo, y solo queda esperar una muerte honrosa. Pero no había honor en ese espíritu tan corrompido por la lujuria. Las puertas se abrieron ante los hombres. El comandante permaneció en silencio ante ella antes de darle el golpe mortal. Claudio celebraba una cena cuando le llegó la noticia de que su esposa había muerto. Sin preguntar si había sido un suicidio o un asesinato, pidió más vino. Claudio, el más improbable de los emperadores romanos, se había salvado e incluso había aumentado el imperio de Augusto. Pero él también sujetaba a un lobo por las orejas. Y en los años venideros, Claudio empezaría a perder el control.